Yo no pasé el círculo, ¿sabes? Me estresaba porque decía, ¿cómo puede ser? Bueno, a mí me decían así, el puntualito. Aprobé las pruebas de ingreso para la Lenin. Había veces que el dinero no me alcanzaba. Lo que los profesores en la escuela como tal no me enseñaban, me los enseñaban esos profesores. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para aquellos que no me conocen y están viendo mis videos por primera vez, pues me presento. Yo soy Yonix y te doy la bienvenida un día más al canal. Caballero, por favor, permítame hacer este video en camiseta porque sigue siendo el calor súper desagradable aquí en La Habana. Hoy precisamente hay 31 grados. ¿Saben lo que es 31 grados? Así que imagínense, bueno, ya ustedes son para mí, yo los considero ya mi familia. Imagínense que yo soy su primo, su hermano, su nieto, su sobrino. Y hoy decidí ponerme una camiseta y un short, ir a tu casa y sentarme con un cafecito o con un refresquito a hacerte la historia de mi vida de cuando yo estudiaba en Cuba, cuando cursé todos mis estudios en Cuba, que lo digo como si fueran hace 500 años, pero no, fue hace casi ya 3, 4 años que terminé todos mis estudios. Así que te aconsejo que vayas buscando tu cafecito, tu palomita, y te sientes a escuchar toda la muela, toda la historia que tengo que hacerte sobre, ¿sabes? Mis estudios o mi vida como estudiante aquí en Cuba. Pero antes, dentro intro. Este video quise dividirlo en 3 fases. La primera es, obviamente, los inicios. Yo soy de los que digo que ya cuando estás en la barriguita de mami comienzas a dar de qué hacer. Y yo nací en un año que para mí fue muy especial, pero para otras personas, o sea, las personas que tuvieron la oportunidad de vivir ese año, fue todo lo contrario, que fue el año 1996. Aquí el periodo especial, el famoso periodo especial, comenzó en 1990, pero en 1996, saben, como que había mejorado un poco la cosa, pero específicamente ese año fue un año tétrico, un año, vaya, horrible para las personas debido a la economía y la situación que había en ese momento. Pero bueno, ya ustedes saben que los cubanos somos unos auténticos guerreros, saben, de nacimiento, y siempre tratamos de, saben, como que sobrepasar cualquier obstáculo que se nos ponga encima, y mi familia logró sobrepasar esos años tan difíciles como casi todas las familias cubanas en aquel entonces. Después de unos años, creo que cuando tenía 5 o 6 años que comenzaron mis estudios, saben, yo no pasé el círculo. Aquí en Cuba había una cosa que se llamaban las vías no formales, que todas las personas que no pasaban el círculo pasaban por ahí y ya, saben, como que después de eso le daban como un certificado de que pasaste el círculo. Y así comienzan mis estudios en la primaria. Yo recuerdo que estuve en una pasando de primer grado a 4º grado, y por una situación personal que en algún momento puede que le haga un video al respecto, me deciden cambiar y ahí pasé 4º, 5º y 6º grado. Y después, ¿saben? Después que terminas la primaria, vas para la secundaria. En la primaria, resumiendo, yo siempre fui un muchacho que me encantaba estudiar. Siempre me gustaba leerme los libros, ver las ilustraciones, siempre sacar 100. Era una persona que era cardíaca a los 100. Siempre quería sacar 100, 100, 100, 100, 100. Y cuando veía que sacaba 97 o 98 en una prueba, ya me ponía, ¿sabes? Me estresaba porque decía, ¿cómo puede ser? Y yo era un estudiante muy cabezón, muy cabezón, a tal punto que yo iba con mi prueba y le decía al profesor, se la ponía el profesor ahí y le decía, explícame por qué me faltan 3 puntos para yo coger 100 en la prueba. Así que imagínense lo cabezón que era, ¿saben? Y el profesor me explicaba y yo, ¿saben? Como que trataba de darle una explicación desde mi punto de vista con esa poca edad, que esos 3 puntos me los quitó porque a él le dio la gana. Entonces era un muchacho muy complicado, estudioso pero complicado. Había una novela que se hizo muy famosa en aquel entonces, que la principal era una muchacha de secundaria que era la más inteligente de la escuela, la más inteligente del aula, y le decían la puntualita, ¿saben? Porque era muy puntual y era inteligente en todo. Bueno, a mí me decían así, el puntualito, porque siempre entregaba todos los trabajos, porque siempre sacaba 100 en todo, porque siempre llegaba temprano a la escuela, porque siempre tenía el uniforme limpio. Habían muchos de mis amigos que eran unos desastres, pero bueno, eso no depende de mí. Yo siempre velaba por mí y solo por mí, ¿saben? Entonces, verdaderamente, ya en ese momento de la adolescencia, ¿saben? Uno como que se cuidaba más, uno como que trataba de estudiar. Habían personas que siempre estaban mataperreando ahí y yo en mi casa encerrado estudiando. Y ahora estamos en la segunda fase del video que yo decidí llamar la superación. ¿Por qué la superación? Bueno, cuando tú cursas la secundaria, que cursas 7º, 8º y 9º grado, llega el escalafón para la gente de 9º grado para otorgarte carreras preuniversitarias. Yo pienso
recuerdo que a partir de ese momento me consideré o me convertí en un muchacho que iba a comenzar a superarse cada día más, porque yo la carrera que cogí en ese momento fue el preuniversitario, que comúnmente aquí en Cuba se le llama como el pre de la calle. Casualmente no se me olvida que el escalafón de 300 muchachos, yo era como el séptimo, sí, era el número 7 en el escalafón, o sea que podía coger la mejor carrera. Entonces yo opté por el pre de la calle. Pero algo que no saben muchas personas, bueno, personas que saben que están alrededor de mi vida, es que yo opté para hacer las pruebas para el pre de élite, como le conocemos ahí comúnmente, de la Lenin, el pre de Vladimir Ilich Lenin, que es becado y tiene sus especificidades para diferenciarlos de los otros pre de la calle. Para entrar a esa escuela había que hacer unas pruebas tipo pruebas de ingreso, y entonces yo las hice. Era una prueba de matemática, una de español y una de historia. Yo, ¿saben? Me quemé las pestañas y ya fui a una pila de repasos particulares, que de eso debo hablar mucho en el preuniversitario y les voy a hablar un poco sobre eso. Fui a muchos repasos particulares de matemática, español, historia. Era todos los días ahí quemándome las pestañas. Y bueno, llegó el día de los exámenes de ingreso. Los hice todos y los aprobé todos. Es algo increíble que cuando alguien se propone algo, lo consigue. Probé las pruebas de ingreso para la Lenin y fui como el 30 en el escalafón, porque también hacen un escalafón para otorgarle las carreras a Lenin. Imagínense lo especial que es la Lenin, que es esa escuela. Y yo realmente fui uno de los que podía haber entrado a esa escuela y rechacé la oferta y me quedé en el pre de la calle. Y en aquel entonces, como era un muchacho, no me veía independizándome, porque al estar becado tenías que hacértelo todo. Y entonces yo dije, no voy a estar becado, voy a estar en el pre de la calle y a las 12 ya estoy en mi casa, almorzando en mi casa tranquilo y listo, ¿me entienden? Creo que fue por eso por lo que no cogí la Lenin. Mi mamá y mi papá, principalmente mi mamá sobre todas las cosas, era la persona que siempre se encargaba de que nunca me faltara nada, nunca me faltara nada, y que ella como que me daba el dinero para la semana y me decía, trata de estirarlo, ¿saben? Para que te duren toda la semana. Había veces que el dinero no me alcanzaba, e incluso había veces o días que tenía que tener un peso para la guagua y era lo único que tenía, ¿saben? El dinero para el transporte, para ir y virar mi guagua. También venía la parte de las fiestas, porque a ver, en la secundaria uno iba, por ejemplo, a las discofiñes, a esa bobería que realmente no se gastaba tanto dinero, pero ya en el pre, ya uno iba a discotecas, a centros nocturnos, hacían pijamadas, hacían fiestas, hacían lo otro, y verdaderamente uno no podía ir sin dinero. Entonces yo dependía totalmente de mi mamá, porque yo en ese momento no tenía ningún tipo de ingreso. A veces me daba hasta pena decirle a mi mamá, mamá, tengo una fiestecita, me hace falta que me dejes ahí 10 pesitos para poder ir a la fiesta y tener dinero para tomarme un traguito. Bueno, en ese momento ya se tomaba, para tomarme un traguito, o si vamos a tal discoteca, tener dinero para poder virar en el carro, ¿me entiendes? Había veces que me daba hasta pena, porque yo entendía que mi mamá, ¿saben? Como que aportaba el dinero para todo, ¿saben? Para la casa, la comida, el aseo, y encima de eso darme dinero para yo disfrutar un día. Verdaderamente era algo duro. Pues ¿qué pasa en esos 3 años? Te hacen unas pruebas finales para que se te pueda otorgar el título de bachillerato, o sea, el título de 12 grado, que al menos aquí en Cuba te lo piden para todo tipo de trabajos estatales, de particulares, lo que sea. Casi siempre lo que te piden es el 12 grado. Y bueno, ya después, si te quieres seguir superando, están las pruebas de ingreso para entrar a la educación superior, o sea, coger una carrera universitaria. Yo, como estudiante, como puntualito, como persona que siempre estaba superándose, yo quería más. Y yo no me iba a quedar con mi título de 12 grados. Yo, ¿saben? Había muchas personas que se quedaban con el título de 12 grados porque querían quedarse ahí, o porque no estaban para nada, no querían seguir estudiando, ¿me entienden? Pero yo no era ese caso y me puse a estudiar para las pruebas de ingreso. Yo recuerdo que yo daba una cantidad de repasos particulares, no les puedo explicar. Todos los repasos costaban como 25 pesos en moneda nacional. En aquel entonces, sabrá Dios ahora actual, ¿saben? Las personas que están estudiando ahora en cualquier modalidad, ya sea secundaria, preuniversitario, en lo que sea, cuánto costará un repaso particular. Pero en mi tiempo costaba 25 pesos en moneda nacional, pero sí me sirvió de mucho, porque esos profesores me enseñaban mucho. Lo que los profesores en la escuela como tal no me enseñaban, me los enseñaban esos profesores, y gracias a eso pude hacer totalmente bien mis pruebas de ingreso. De hecho, déjenme contarles, se filtró la prueba de ingreso de matemática. ¿Se imaginan que tuve que repetir la prueba de matemática de nuevo, again? Y verdaderamente, con el favor de Dios, pude aprobar las dos. Y llega el escalafón con las carreras.
Eso para un estudiante preuniversitario es súper tedioso porque, ¿saben? Te ponen como en la parte de adelante de la escuela un cartel gigante lleno de papeles con un bulto de nombres, un bulto de personas que le otorgaron la carrera. Entonces tú, ¿sabes? Te pones nervioso y empiezas a buscar en todos los papeles donde te otorgaron la carrera. Porque sí, antes de tú hacer estas pruebas te dan como que una boleta donde tú tienes que anotar en orden cronológico 10 carreras, y entonces te van otorgando en dependencia de tu escalafón, de tu promedio, te van otorgando las carreras en el orden en el cual las pusiste. Mi primera carrera era hotelería y turismo, era la única carrera que me gustaba a mí, para que se hagan una idea, y para eso había que tener como 97, 98 acumulado que yo tenía, pero no me la otorgaron y pasamos a el segundo nivel. En mi segunda carrera estaba la carrera de estomatología, que fue la que cogí. Y después que vino el peor año de mi vida. El año que tuve que pasar un año de servicio militar activo como diferido. Y bueno, después de esos 5 años tan duros que finalizaron en el 2020, creo que ya la mayoría de ustedes saben el resto de la historia. Me gradué. Casualmente ya hace como un mes cumplí un año, ¿saben?, de graduado de estomatología, y me siento muy orgulloso de haber logrado eso. Así vamos a dar por concluido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Realmente esto es a petición, no es a petición, sino que he estado leyendo sus comentarios y muchos de ustedes me están haciendo como que, ¿saben?, como que invitándome a que hiciera videos así hablados sobre mis experiencias, sobre cosas que he vivido aquí en Cuba, y no lo vi mal, ¿saben? Me pareció una buena idea. De hecho, ahora mismo estoy haciendo este video para ustedes y aquí al lado tengo mi libretica con muchos guiones de cosas que tengo que contarles en próximos videos, así que no se me desesperen, que hay mucho contenido para hablar y para que se sienten, yo con mi camisetita y mi vaso de refresco y ustedes ahí como si me tuvieran al lado, vaya, prácticamente. Muchas gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana, como siempre, con un nuevo video. Yo soy Yonix y esto fue Dos.